lecturas que he hecho en las últimas semanas y hay un poquito de todo, batiburrillo como a mí me gusta, y sin más dilación, como son unos cuantos, vamos a empezar. El primero de todos que os quería comentar muy por encima es Dune, de Frank Herbert. No os voy a decir gran cosa porque ya tenéis un vídeo en el canal en el que, en fin, me explayo todo lo que quiero y más. Fue una relectura que hice junto a Mikey gracias a la lectura conjunta que organizó y bueno, básicamente ya lo amaba antes y ahora lo amo todavía más. Es uno de mis libros favoritos ya de la ciencia ficción y de la vida, lo he disfrutado muchísimo y por las Bene Gesserit y por su world building ya merece la pena para mí este libro y ya merece las 5 estrellazas que le he dado. Por otro lado, por fin me he puesto al día con el Matreon de Crononauta. Ya sabéis que yo estoy suscrita al Patreon de Crononauta, que lo he dicho un montón de veces, entonces nos suben 2 relatos al mes y yo llevaba como todo el verano prácticamente sin leer sus relatos, por falta de tiempo básicamente. Pero por otro lado, la verdad que me salió bien porque me ha gustado esto de leerlos seguidos y en mi cabeza me los imaginaba como una antología y qué bien encajan todos. O sea, ojalá Crononauta los saque. O sea, sería muy guay que sacara estos relatos en un libro físico porque de verdad son unos relatos, yo os lo digo en serio, me están gustando todos. Es algo muy raro en mí, ya lo sabéis que no soy yo mucho de relatos, pero cada vez aprecio más estos relatos de ciencia ficción, fantasía que nos están trayendo, que me parecen súper originales todos. Los estoy disfrutando todos me parecen que tienen algo especial. Y bueno, como he leído unos cuantos, 2 específicamente que os quería comentar. Uno es el de Cuando Robot y Cuervo salvaron Yves Saint Louis, de Anna Lee Newitz. A ver, este me gustó tanto que lo tuve que poner hasta por Twitter porque es que lo disfruté infinitamente. Y es estos relatos además que estás con la sonrisa, que tiene ese punto optimista. El protagonista es un robot que su labor es controlar que no se esparzan ningún tipo de epidemia, ni no se cree ninguna epidemia en la población, con lo cual va como de casa en casa controlando la temperatura de la gente y estas cosas, muy adecuado para estos momentos. Y no os quiero decir gran cosa, pero se hace amigo de un cuervo y entre ellos tienen que encargarse de destruir una gran amenaza para la raza humana. Vamos a dejarlo así. Me gustó mucho, de verdad. Es que la química que tienen los dos personajes son tan entrañables, me ha encantado. Y luego hay otro relato que también quiero destacar de todos los que he leído, que es Los muertos con su poder incontrolable, de Karen Osborne, que también me gustó muchísimo, que va de una nave generacional y nuestra protagonista es una comepecados que se dedica a comerse literalmente los pecados de todos los capitanes de la nave y así el próximo capitán solo le llega lo bueno y se ahorra todo lo malo. Y bueno, vamos a ver la relación entre esta comepecados y la capitana de la nave actual. Me pareció súper original, muy chulo, de verdad, de esto que te parece tan diferente a todo, está tan bien narrado. Bueno, me gustaron los dos muchísimo y creo que es lo mejor del Matreon, que me está descubriendo un montón de autoras que no tenía yo en el radar, que casi no conocía y me están haciendo picar, ir a otros relatos, ir a otros libros que me interesan, no sé, es muy guay. Pasando a los libros, quiero recomendaros encarecidamente La librería ambulante de Christopher Morley. Este libro me ha gustado muchísimo. Son 200 paginitas, no llega a 200 páginas, se lee muy bien. Pero de verdad que lo que he disfrutado hoy de este libro es uno de estos lugares felices completamente. Se publicó en 1917 y está ambientado en Norteamérica, aunque la verdad yo cuando lo estaba leyendo todo el rato pensaba, pero qué humor más british tiene, que parece Inglaterra esto, y también por las tramas que cuenta parece posterior, pero no, es principios del siglo XX, Norteamérica, y nuestra protagonista es una ama de casa que vive pues básicamente entregada a hacerle las comidas, la limpieza y todo a su hermano, que es un escritor, hasta que un día aparece por allí un librero ambulante con su Parnaso particular, que es esta librería ambulante en su carreta y con un perrillo y una yegua, y él aparece por su casa queriendo venderle el Parnaso a su hermano porque sabe que es súper loco de los libros, pero acaba comprándolo ella simplemente por tener unas vacaciones de su vida de esclava y decide irse a descubrir el mundo y a intentar vender estos libros mientras, no sé, investiga un poco y vive la vida. Y al final esta relación entre el librero y esta maravillosa mujer de cerca de 40 años que ha pasado toda su vida entregada a otra persona y por fin empieza a vivir su vida. Y bueno, es que es un libro súper entrañable, súper ligero. A mí me hizo feliz, sus personajes los amo con locura ya. Eso sí, tiene una segunda parte que me han dicho que no está al nivel. Ahora tengo como, no sé si pillarme el segundo libro o no. Y después de una lectura tan guay vino una decepción como fue Una magia más oscura de Victoria Schwab.
Es el primer libro que leo de esta autora y lo he leído con Elena, Carol y Chris, que de vez en cuando pues hacemos lecturas conjuntas, aunque tengo que decir que solo lo hemos terminado de momento, Carol y yo, no sé, la cosa está costando un poquito. Y bueno, es un libro que yo pedí a la editorial, de hecho, que me mandó Minotauro. Y ya os digo, tenía unas expectativas altísimas porque es una autora que me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo, que hay mucha gente que sigo que le gusta, que creía que íbamos a encajar muy bien por los temas que trata, porque es fantasía, pero las ideas que tiene son muy originales. Y la verdad que este libro no me ha gustado mucho. Le he dado 2,5 estrellas sobre 5, que es como una especie de, bueno, entretenido, tiene ideas muy buenas, pero no acabo de encajarme el desarrollo de la historia ni los personajes. La premisa es buenísima porque son 4 Londres, 4 realidades paralelas en las que nuestro protagonista, que es uno de estos últimos magos del mundo y de los mundos, que puede viajar entre estas realidades paralelas, y cómo entre esos 4 Londres existe un Londres que es el Londres negro, en el que la magia fue devastadora y acabó con ese mundo. Luego tenemos el Londres rojo, que es donde la magia está muy potente y los gobernantes son unos auténticos gemelos maquiavélicos. Tenemos el Londres blanco, que es un Londres de donde procede el mago protagonista, en el que la magia es más benévola e incluso los gobernantes son también más benévolos. Y por último tenemos el Londres gris, que es como nuestro Londres de la época... No me acuerdo ya si era la época georgiana o cosas así. Bueno, en fin. Ya os digo, la premisa es buenísima. A mí me fascinaba y el comienzo del libro también está muy muy bien. Me recordó incluso a Neil Gaiman con su Neverwhere y me emocioné. Pero según vas avanzando en la historia, para mí va decayendo. Creo que lo más guay que es la ambientación no lo desarrolla. Que, a ver, es una trilogía, seguramente en los próximos libros lo desarrolle más, pero se me queda muy cojo en ese sentido. Esperaba, no sé, cosas más originales y más chulas en este libro con esa premisa tan increíble. Es un libro que tiene muchos clichés de la literatura juvenil, aunque es un libro que está supuestamente concebido como literatura adulta. Son esos clichés para mí muy manidos en muchos casos. No sé, el final es como muy apoteósico, pasan muchas cosas, pero yo ya no había conectado con la historia y... no sé, me acabó aburriendo de hecho. Pero bueno, como siempre, todo es cuestión de opiniones y ya me diréis si habéis leído la trilogía entera, si os parece que mejora o whatever. A mí no es que me apetezca mucho continuar con ella, pero si buscáis un entretenimiento muy ligero de aventuras y fantasía, os puede entretener. Por otro lado, estuve leyendo durante bastante tiempo Dos chicas de Shanghái de Lisa Xi, el primer libro que leo de esta autora chinoamericana, súper mega mítica, especialmente por El abanico de seda, que es un libro que además yo tengo en casa y espero leer después de haber disfrutado de este. Este es un libro que me regaló Mari con su continuación, que pienso leerme dentro de muy poco porque estoy enganchada. Ha sido una lectura en plan montaña rusa, porque empecé que no me daba más, que no me gustaba, los personajes son como súper egoístas, infantiles y no sé, no acababa de conectar con cómo escribe la autora. Pasado toda la primera parte, no sé, me enganchó muchísimo, acabé atrapadísima. Llegué hasta el final como, me ha encantado este libro y todavía no sé muy bien explicar qué me ha pasado con esta novela. Pero bueno, vamos a empezar contándoos un poco de qué va. El libro está ambientado en el Shanghái de los años 20, que es, a ver, tengo que decir que lo mejor del libro, sin ninguna duda, es la ambientación. La ambientación es una pasada, la cantidad de detalles de las costumbres, de la historia de China de esa época es avasalladora y a mí me ha entusiasmado y por eso creo que merece muchísimo la pena. Pero bueno, el caso es que el Shanghái en esos años era una especie de París y nuestros protagonistas son dos hermanas que son más o menos, vamos a decir, clase pudiente de esa época. Son dos chicas como muy vanidosas, muy superficiales, que de repente, tras una serie de acontecimientos que les ocurre a su familia y aparte la entrada de Japón en la guerra y todo, hace que tengan que huir y emigrar a Estados Unidos. Entonces, el libro está dividido en 3 partes. A mí la segunda parte, cuando llegan a Estados Unidos, es cuando para mí empezó la cosa a interesarme de verdad, que nos muestra las dificultades de los emigrantes, el racismo brutal, cómo por lo que tenían que pasar estas personas de nacionalidad china para entrar en el país, huir de la guerra, de las masacres que están sucediendo en China y cómo se las ven. Son completamente discriminados por ser chinos, son como la clase más baja de todas las posibles dentro de Estados Unidos.
Y bueno, vemos también el crecimiento de Chinatown. Hay muchísimas cosas súper interesantes en este libro y sí que es cierto, os lo advierto, que tiene una parte muy melodramática y muy de culebrón. La historia va muy bien y de repente tiene que haber ese giro de ¡guau! Y todo encaja y todo es como la gran sorpresa. Y a mí eso, la verdad que para mí me sobra un poquito. Pero aún así, en general es un libro que he disfrutado tanto, que ha acabado enganchándome tantísimo a su historia, que he aprendido tanto con él a nivel de eso, de detalles históricos, de costumbres, de leyendas. Y bueno, pues eso, que os lo recomiendo mucho si os interesa la historia de China de esos años y sus costumbres. Por otro lado, me leí esta novela corta que se llama La balada de Tom el Negro, de Víctor Lavalle. Es un libro que me recomendó un librero del que me fío un montón y es un libro que me envió la editorial Alianza dentro de su sello Runas. Y lo he disfrutado mucho. No es un libro tampoco que me haya vuelto loca, tampoco vamos a decirlo así, pero sí que me ha sorprendido muy positivamente. Es además una historia que está basada o hace un homenaje a las historias de Lovecraft, particularmente a una de sus relatos que yo personalmente no he leído y ahora quiero leer. Y me ha gustado muchísimo, sobre todo la ambientación, la atmósfera. Eso que a mí es lo que más me gusta del terror y el horror así más gótico, eso me ha gustado muchísimo. Nuestro protagonista es un hombre negro en los años 20, la era del jazz, que vive de más bien el trapicheo, porque es un músico que solo sabe 4 canciones y canta muy mal, y se ve metido como una especie de maldición que lo envuelve y os podéis imaginar una casa siniestra y un anciano maquiavélico. Está muy interesante, me gustó mucho más la parte primera que la segunda, porque en la segunda hay un cambio de narrador que a mí me chocó bastante. No está mal, tiene esa parte un poco más policial, pero me gustó más la primera, por esa ambientación gótica que a mí me encanta, esa crítica al racismo, al poner a nuestro protagonista siendo negro en esa época y pues confrontándolo con las historias de Lovecraft, que ya sabemos que era un autor racista. Así que nada, os lo recomiendo, además si estáis viendo Territorio Lovecraft, que yo es una serie que empecé el otro día, es como que viene muy al pelo. Después de leer este libro me apeteció cogerme también los relatos de Lovecraft, me saqué de la biblioteca un libro, bueno, estoy un poco en plan Lovecraftiana, no sé si es porque ya se acerca otoño y estamos en septiembre, que es un mes maravilloso, no solo porque yo haya nacido en este mes estupendo, sino porque empieza el otoño, se acerca Halloween, es todo estupendo. Y pues eso, que estoy muy Lovecraftiana y en el próximo vídeo de lecturas os hablaré más de Lovecraft. Y por último, el último libro que os quería recomendar hoy es un libro que se ha llevado 5 estrellazas, unas merecidas 5 estrellazas, y se llama Lo que queda del día, de Kazuo Ishiguro. Este libro se ha convertido en uno de mis favoritos, he amado cada página de este libro, de la primera a la última, es el primer libro que leo de este autor, estoy enamorada, in love, lo amo, lo quiero, en fin, soy fan, me he convertido instantáneamente fan. Y bueno, podríamos dejar así el vídeo, pero bueno, voy a contaros un poco de qué va por si no lo sabéis. Lo que queda del día comienza en Inglaterra en los años 50 con este mayordomo que lleva toda su vida sirviendo en una de estas grandes casas inglesas tipo Downton Abbey, que bueno, últimamente en los últimos años ha cambiado de manos y ahora la lleva un norteamericano de estos nuevos ricos. Él toda su vida ha trabajado por un gran señor de estos ingleses millonario. Y a lo largo de la novela vamos a ver un viaje que hace el mayordomo para reencontrarse con el ama de llaves, y en ese viaje vamos volviendo a sus recuerdos durante los años 20, en esa época 20-30, en esa época entre guerras, en la que en la casa sucedían todo tipo de reuniones políticas, en las que pues aún no se tenía muy claro qué iba a pasar con los alemanes, en fin, se desarrolla como una trama política muy interesante por en medio. Y es increíble como una historia tan comedida, tan sutil, tan de personajes contenidos, tiene luego esa subtrama de, no sé, casi misterio, que no sabes realmente qué va a pasar con ciertos personajes o qué ha ocurrido con ellos. Es un libro que me ha fascinado por cómo está escrito, hacía tiempo que no leía un libro tan bien escrito, que me envolvía de tal manera que me sentía allí, en esa historia, en ese mundo tan particular. Y me ha encantado por el protagonista, por el narrador, porque es un ser al que te gustaría estrangular y al mismo tiempo abrazar, y está tan bien reflejado en el libro su personalidad, su educación, esa época que ya no existe de pues cómo era la servidumbre, cómo era la vida dentro de una casa, cómo los mayordomos
no sé, consideraban su vida, pero hasta tal punto su profesión. Es un libro muy atmosférico, muy de personajes, muy de sentimientos, muy contenido, muy sutil, pero al mismo tiempo consigue tenerte en vilo hasta la última página. Estás atrapado, de verdad, yo no podía dejar de leer. Es un libro maravilloso, fascinante. No os lo recomiendo lo suficiente, en serio, es que he amado cada página de este libro, me ha encantado, se va a favoritos seguro de este año, leerlo porque es una joya, para mí, desde luego, de lo mejor que he leído este año. Y además después me vi la peli también me gustó, pero por favor leeros antes el libro. Y nada más, esas son todas las lecturas que hice a lo largo del mes, espero que os hayan gustado, comentarme abajo si las habéis leído, si os interesan, si las vais a leer, si sois fans como yo de Kazuo Ishiguro, si habéis leído más obras de este autor, lo que me recomendáis, no sé, hablemos en los comentarios como siempre y desde luego muchísimas gracias a todos por compartir el contenido, por darle a me gusta, por todos los comentarios. Y ya sabéis que si queréis tener más contenido extra tenéis mi Patreon y mi Aquelarre que podéis formar parte cuando queráis. Muchísimas gracias de nuevo, nos vemos pronto y adiós.